SEDURE propone, ¿no?, que se debata cómo pueden incidir los indígenas urbanos en la planificación de la ciudad. Tomar un proceso histórico, que es un poco de la ponencia, la mitad de la ponencia, explicar históricamente, socialmente, por qué los indígenas urbanos han quedado invisibilizados en este proceso de planificación, de construcción de la ciudad. Y en la otra mitad de esta ponencia se trata de abordar el ahora, qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho y cómo pueden ellos incluir sus demandas en las que ya están redactadas. Por ejemplo, el año pasado, SEDURE en sus foros anuales tocó el tema de las visiones de ciudad, ¿no?, el Santa Cruz para la nueva agenda del siglo XXI, y en ella se establecieron 6 visiones de ciudad, donde participan toda la sociedad civil, ¿no?, jóvenes, instituciones, autoridades, y se elaboraron, como le digo, 6 visiones que abarcan 6 ámbitos de la ciudad: lo económico, lo ambiental. Entonces, a partir de estas 6 visiones de ciudad, 6 proyecciones para nuestro futuro, es donde se compatibiliza esta información con los mismos indígenas en el día del foro, entonces, para que juntos elaboremos o una nueva visión de ciudad o se nutra esas visiones de ciudad que hay con su demanda específica de indígenas urbanos del oriente. Entonces, esta ponencia, más que todo, más que ser informativa o analítica, trata de causar reflexión y debate, ¿no?, que es la esencia de este foro: reflexionar y concretar en algo, ¿no?, porque teóricamente se han visto muchas cosas y se ven, ¿no?, pero llegar a lo concreto y lo específico es lo más difícil y es el reto de este foro. Por lo tanto, a través de preguntas, de debates, de sugerencias de política pública, se quiere que ellos en la tarde, que va a ser la parte de la mesa de trabajo, ellos propongan sus visiones de ciudad, sus proyectos de ciudad, nos compartan esa su idea, porque obviamente la idea inicial de esta ponencia era proponer o diseñar una ciudad ideal para los indígenas urbanos, pero en nuestra experiencia de no trabajar con indígenas urbanos en específico, porque sí trabajamos con sectores vulnerables, barrios periurbanos, pero no así visibilizados. No se puede diseñar algo tan complejo, ¿no?, algo que toma tanto tiempo, que les ha tomado a esto desde que se realizó el primer foro en el 98. Entonces, un proceso de maduración que ahora sí se quiere formar parte con los indígenas urbanos, desde el punto de vista de instituciones que no han trabajado y que van a trabajar, tomando en cuenta su multiculturalidad, respetando su cultura, sus tradiciones, pero incidiendo en formar ciudadanos, ¿no?, hacer de Santa Cruz, del migrante, del pobre, del indígena, una visión de ciudadanía. O sea, incidir en que nuestra multiculturalidad tenga algo en común, que es ser ciudadano y respetar y vivir y convivir en la ciudad, ¿no?, que es lo más complejo y lo que poco se ha debatido, ¿no? Esa es la esencia del trabajo y del foro mismo también. Usted me estaba comentando de que no han habido estudios sobre los indígenas de tierras bajas en Santa Cruz. Sí, esa es la parte más, la falencia más grande que hay en esto, ¿no? Estudios sobre indígenas urbanos hay muy pocos. 2 le nombraría, digamos, ¿no? Un libro sobre los de Zona Cruz, los guaraní, y está uno de los ayoreos, que es APCO, que trabaja con ellos. Pero sí, súper superficial, no llega al fondo de cómo es en la ciudad, digamos. Peor, ponencias solo hay de otros países. Por eso también surge esta inquietud de hacer un foro para empezar a escribir, debatir y proponer. Entonces, más que todo se trabaja, y esa es la modalidad de SEDURE, ¿no? Claro, basarse en bibliografía, pero también directamente con la persona interesada. En este caso, yo me he basado en entrevistas directas con personajes claves de estas comunidades, ¿no?, que igual son difíciles de acceder muchas veces. Y empezar a construir una nueva metodología, tal vez en base a lo que no hay, ¿no?, y proponer una nueva y empezar a trabajar, ¿no? ¿A qué cree que se debe que no hayan publicaciones de este tipo? Sobre todo porque la novedad del tema, ¿no? Empezando por ahí, porque como le comentaba hace un momento, instituciones indigenistas que trabajan con pueblos indígenas milenarias, desde hace 30 años, 40, 20,
recién hace pocos años, 3, 5, están empezando a trabajar con la temática de los indígenas urbanos, porque es una demanda de la misma ciudad que ha surgido recientemente. Si vemos Chile, si vemos Argentina, son demandas nuevísimas que nacen en este contexto internacional. Por lo tanto, aquí en Bolivia está siendo parte de esta corriente. Y aparte también de que los mismos indígenas urbanos aquí son una minoría numérica, ¿no? Muy pequeños, entonces, y en el censo son difíciles de ubicar, aunque están en la cotidianidad ahí con nosotros, pero ya numéricamente o teóricamente son difíciles de ubicar. Entonces es un nuevo campo, esa es la virtud de esto, que se puede empezar de cero, ¿no? Empezar a trabajar y es lo que hay. Con decirle que ni el gobierno municipal había contemplado en su más mínimo planificación trabajar con los indígenas urbanos. Entonces, y otro fuerte principal es esto históricamente, que invisibilizados, ¿no? Porque se relacionaba a los indígenas con el campo, con la ciudad, y ser indígena en los últimos 10 años recién ha sido valorizado, ¿no? En nuestra sociedad, y que lamentablemente pues la planificación estratégica o planificación urbana es siempre generalista, pues, ¿no? Siempre en macro, pensando en grande, ¿no? Y ya bajar a especificidades ya es de parte de la misma población que lo demanda. Entonces, si aparece la asociación de Jugos de Lima de la Ramada, recién se visibiliza su demanda, porque es un devenir. Entonces, como ellos también han estado ahí aparte, porque es otra la lógica que ellos manejan de ciudadanía, ¿no? Es por eso también que no ha contribuido a que este movimiento surja, pero hoy está en boga, como se dice, ¿no? Y vamos a ver qué rumbo toma aquí en Santa Cruz, en Bolivia, porque como usted sabe, los indígenas del oriente son otra dinámica diferente, ¿no? A lo que vemos en el altiplano o lo que hay en otros países. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Empezar que el proceso, acompañar nosotros al proceso, no dirigir ni manipular, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Que ellos se empoderen y nos hagan conocer qué es lo que esperan y quieren de la ciudad, para así nosotros poder contribuir a hacer de esta una ciudad más integradora, ¿no? Inclusiva.